buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde te encuentres en este momento. Quiero darle las gracias a cada uno de las personas que están participando en este momento, en esta cumbre. Gracias por asistir y gracias por estar acá con nosotros. Estamos haciendo esta cumbre con mucho amor y con muchas ganas para ti, de que puedas estar, de tener temas interesantes, temas que te pueden ayudar a vivir en bienestar. Quiero darle la bienvenida hoy a Daniela Boschi González. Ella es coach especialista en transformación y coach de vida. Ella es instructora de yoga para niños y mindfulness. Ella está certificada como experto en respuesta integral en déficit de atención, TDAH, dificultades de aprendizaje y dislexia en el aula. Y tiene una especialización en psicología positiva. La psicología positiva desde el año de los 90 aproximadamente está surgiendo como una rama de la psicología tradicional que estudia las bases del bienestar psicológico y de la felicidad, así como las fortalezas y las virtudes humanas. La psicología que viene a decirnos que la salud es algo más. Y me encanta y me fascina, de verdad. Actualmente ella trabaja en talleres para padres y chicos y es creadora de un programa que se llama Chicos y Positivos y que se dictan en el Centro de Psicología Positiva Uruguay, en Montevideo. Ella reside en Uruguay, está felizmente casada, luego de este entendimiento y con esa psicología positiva hermosa. Madre de 3 hijos y dedicada a esta hermosa labor de acompañar a otros a ser feliz y vivir en bienestar. Daniela, me encanta su dedicación, porque como dice su tema, va un poco más allá del amor y sobre todo entre padres y chicos, que vendría siendo como la familia, o sea, como parte fundamental de la sociedad, porque de ahí es donde nacemos y de donde partimos como seres humanos. El tema que ella nos trae hoy es justamente el entendimiento entre padres y chicos y más allá del amor. Lo que quiere decir que se puede vivir en bienestar y en familia. Entonces, pues mira, sin más preámbulo, sin más entrada, porque muy, muy linda toda esta labor que está haciendo Daniela. Los dejo con ella y bueno, que disfruten y de verdad que esto yo sé que nos va a llegar y nos va a gustar. Daniela, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser partícipe de esta cumbre virtual que con tan hermosa labor de tu parte, de tu tiempo, de tu disposición, estás aquí con nosotros, para nosotros como coach de excelencia y para este público hermoso que nos está viendo. Adelante, Daniela, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y vamos a hablar sobre el entendimiento entre los padres y los hijos, más allá del amor. O sea, porque el amor ya está, forma parte. O sea, nosotros desde el momento que traemos un hijo al mundo, sabemos que estamos las mujeres embarazadas o los padres que van a ser padres, el amor ya está, no necesitamos ni conocerlo, ni tocarlo, ni saber cómo va a ser o cómo no va a ser. Ya sentimos ese amor por ese hijo que traemos al mundo. Entonces, pero después empiezan a surgir cuestiones que como adultos, como padres, los empezamos a ver como problemas o como circunstancias que realmente no sabemos cómo manejarlas o qué es lo que hacer. También hoy por hoy tenemos un boom de información alrededor nuestro, de manuales, prácticas, consejos, de cómo criar un bebé, cómo criar un niño, cómo criar un adolescente, cómo criar Y muchas veces sentimos que ningún manual se adapta a nuestra vida, ningún manual se adapta a nuestro vínculo o a nuestra relación, porque partimos de la base que todos somos diferentes, tanto los padres como los chicos, y que muchas veces los manuales no encuadran en esa situación o en esa vivencia que estamos teniendo, porque no pasa por un manual o no pasa por un conocimiento o no pasa por un saber específicamente qué hacer.
El chico no es un número en donde 2 más 2 son 4 y entonces la cuenta me cierra. Y bueno, por eso es que desde que empecé con la exploración de todo lo que tiene que ver con el ser humano, con uno mismo, me atrajo, me llamó la atención el tema del vínculo entre los padres e hijos. No tanto el tema de como padres o el tema de como chicos, sino el vínculo, la relación entre las partes. Quizá porque, por experiencia propia, como dijiste, soy madre de 3 hijos, y me planteé muchas veces si estaba haciendo lo correcto o no, y hasta que un día dejé de planteármelo, o sea, dejé de plantearme sabiendo que lo correcto lo estaba haciendo porque lo estaba haciendo desde el amor. Entonces, todo lo que me puedo haber equivocado o todo lo que puedo sentir que, considerar que me equivoqué, fue simplemente un aprendizaje porque fue lo mejor que pude hacer. Y a partir de ahí cambió muchísimo mi visión de las cosas y empecé a explorar por distintas áreas, como empecé a estudiar psicología, me especialicé en psicología positiva, empecé a estudiar el déficit de atención, que me llamaba mucho la atención, o sea, me llamaba la atención el tema, por cómo era planteado y tratado desde el área curricular y desde el área médica. Y bueno, y fui como explorando distintos ámbitos, inclusive hasta que llegué a los 3 principios, y ahí como que unifiqué todo aquello que había aprendido curricularmente, o sea, había logrado absorber desde el conocimiento científico, pero a su vez, desde mi experiencia, desde mi sabiduría, y identificando y viendo qué era lo que realmente estaba, digamos, dentro de, en mi caso en particular, formaba parte de mis vínculos, y lo que formaba parte como de mi pensamiento y todo lo que tenía que ver con lo que yo me imaginaba respecto a. Y a partir de ahí comencé con una serie como de reflexiones o de cuestiones que las empecé a mirar de otra manera, y creo que me ayudaron muchísimo en lo que es mi labor en el apoyo a otros, en el apoyo a padres y en el apoyo a chicos. Y bueno, y lo primero como que yo noté o comprendí o clarifiqué de eso es que nosotros cuando llegamos a la edad adulta bueno, creemos que estamos en condiciones de formar una familia, nos llegan las ganas, después llegan los hijos, o quizás llegan los hijos y ni siquiera pensábamos en formar una familia, pero llegaron y están. Realmente lo que soñamos es una vida perfecta, ¿no? O sea, que nuestros hijos van a ser divinos, hermosos, curricularmente van a rendir, como que tendemos a idealizar todo. Vemos ese bebé y ese bebé es hermoso, porque lo vemos hermoso, esperamos que camine, cuando tenga que caminar esperamos que sea el más brillante, el más lindo, el más no sé qué, o sea, y después el chico empieza a crecer, empieza a desarrollar su carácter, empieza a desarrollar su personalidad, se desarrolla físicamente, y inevitablemente empezamos a sentir que aquello que nosotros teníamos en la cabeza, aquello que habíamos idealizado, no se acerca a ese niño que vemos ahí. O sea, queremos que el niño sea activo y el niño es pasivo, queremos que el niño sea pasivo y el niño es activo, y es como que siempre estamos, o sea, como desconformes, muy conformes, pero a su vez como desconformes con aquel resultado que vamos logrando, pero esto como que, a mi entender, se acrecienta cuando de repente los chicos empiezan a
generar o a tener como ciertas dificultades o sea, y dificultades lo pongo entre comillas, ¿no? O sea, no se aproxima a aquello que nosotros habíamos idealizado. O sea, si yo esperaba que mi hijo fuera el mejor de la clase y el chico de repente tiene una dificultad de aprendizaje o tiene una dificultad en matemáticas o tiene una dificultad en cualquier área académica. Y empieza como la frustración de los padres. Y muchas veces también pasa que de repente yo como padre decía, mi hijo va a ser brillante, va a hacer una carrera, va a hacer esto, ¿no? Con 3 años el niño que todavía ni siquiera... Y de repente en el colegio o en la escuela le va mal, pero es un excelente deportista y no lo valoramos, ¿no? Porque nosotros estamos enfocados, porque nosotros estamos en nuestro pensamiento, validamos ese pensamiento que el rendir académicamente nos va a dar un futuro mejor y nos centramos en eso y todo lo demás no importa. Entonces, eso lo empezamos a, como por ejemplo, a ver como problema, ¿no? Y empieza como un círculo vicioso de exigencias e incumplimientos, exigencias por parte de los padres e incumplimiento por parte de los chicos, porque de repente ese chico no llega, porque no puede, a cumplir con las expectativas de ese padre. Y también como padres nos pasa que nos olvidamos de nuestra infancia, pero no de nuestra infancia como tal, sino de la infancia, el vínculo que teníamos con nuestros padres, o sea, aquello que nosotros sentíamos que nuestros padres nos hacían y no nos entendían y no nos comprendían y nosotros nos paramos desde ese lugar como padres. Entonces yo digo, estamos mirando la misma película, pero ocupando otro papel. En nuestra infancia ocupábamos el papel de niños y ahora ocupamos el papel de padres. Y esto por qué me resonó, porque una vez me pareció muy gracioso hablando con una amiga, que ya tenemos nuestros hijos mayores, eran compañeros de clase, ya tienen 20 años. Entonces, bueno, ¿y cómo están tus cosas? ¿Y cómo va tu hijo? Y esto y lo otro. Y entonces, en un momento determinado empezamos, ¿no? Las típicas quejas de madre, deja todo tirado, la toalla mojada arriba de la cama, yo qué sé, esas cosas que hacen los chicos. Y yo vivo rezongando todo el día, y yo esto, y yo lo otro, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, ella me dice, lo peor del caso es que yo cuando tuve a mi hijo, yo dije, yo nunca voy a ser como mi madre. Dice, y un día, parada rezongando, vi a mi madre rezongando por mí, o sea, como que ella se sintió a su madre rezongándola a ella, ¿no? Entonces, él también consideraba, ¿no? Que el no ser consciente de nuestra infancia, de tomar empatía por esa situación, ¿no? Por ese chico, pararnos siempre en el lugar de padres y nunca en el lugar de chicos, hace que perdamos la perspectiva también de que no nos reconozcamos, que no nos veamos, eso que todos decimos, porque yo creo que el 90% de los seres humanos, cuando es padre, lo primero que dice, no voy a ser como mis padres. Y uno termina repitiendo modelos. O sea, no digo que esté bien, que esté mal, ni nada, pero uno como hijo lo siente así, y como padre, si no toma conciencia real al momento de decir yo no voy a ser como mis padres, termina repitiendo modelos. Porque en realidad, que el chico deje la toalla tirada, o que se olvide de una cosa, o que lo vivimos todos, los hicimos todos, y es parte de la adolescencia. Por el proceso neurológico natural que ellos están viviendo, ¿no? Entonces, el tener empatía por esa situación, el vivir desde ese lugar y el tomarlo de esa manera, creo que hace que nosotros, como padres, podamos llegar o podamos acercarnos a ellos de otra manera, ¿no? Porque después, aparte, si uno no toma ese lugar, ese rol de padre, desde el lugar de empatía, desde el lugar desde el lugar de ponerse en el chico, porque la diferencia además entre los padres y los hijos, ¿cuál es?
que nosotros como padres ya fuimos chicos y hoy somos padres. Ellos como chicos hoy solo son chicos. Ellos el resto del mundo no lo conocen y nosotros sí. O sea, nosotros somos los adultos, somos el ejemplo y somos quienes ya ocupamos ese rol, ese papel. Ya vimos esa película. Entonces, después, cuando no transitamos ese camino de la autorreflexión, nos empezamos a preguntar, ¿qué es lo que hicimos mal? O sea, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Y surgen los cuestionamientos y las culpas, ¿no? Porque me culpabilizo porque hice mal esto, porque hice mal lo otro, porque no le presté atención, le presté demasiada atención, no le di lo que necesitaba, le di más de lo que necesitaba, o sea, surgen un montón de cosas que llevan a que lo único que hacemos después es, nos echamos la culpa, nos sentimos mal, y vamos perdiendo aún más ese acercamiento necesario para con nuestros hijos, para vivir en armonía, para vivir en bienestar familiar. Y en realidad creo, después de este tránsito por todo esto que les decía desde lo académico y desde lo vivencial, que no pasó nada. O sea, no nos equivocamos en nada, no somos culpables de nada, y en todo caso tomar como aprendizaje aquello que creemos que hicimos mal, porque es una creencia, no deja de ser un pensamiento que estamos validando, ¿no? En realidad, por lo tanto, no hicimos nada mal, porque no hay que ponerle a la educación de los hijos y a la crianza un juicio de valor. No necesitamos juzgarnos como padres, porque si juzgamos o si nos juzgamos como padres no estamos viviendo. Creo que en todo caso lo que hicimos mal o incorrecto, o por decirlo de alguna manera, es alejarnos del entendimiento, alejarnos de nuestra sabiduría, alejarnos de aquello que realmente nos dicta nuestro interior, nuestro corazón. De repente guiarnos más por nuestro pensamiento, por las creencias del exterior también, por estar inmensos en un mundo externo a nosotros que nos dicta cómo deben ser los valores, las reglas, y hacia dónde debemos ir, sin cuestionarnos hacia dónde queremos ir realmente. Porque muchas veces este tipo de cosas pasan porque no comprendemos o no entendemos que de repente ese chico no lo estamos mirando atentamente a él, sino estamos mirando lo que nosotros pensamos de él. Y no estamos viendo que de repente, como yo decía el ejemplo de hoy, le exigimos académicamente que sea brillante y el pobre chico no puede llegar a ser brillante porque le cuesta, le generan dificultades o lo que fuera, y de repente es excelente en un deporte, o de repente es excelente artísticamente, pero para nosotros eso no vale, ¿no? Y guiamos a ese chico por nuestro pensamiento. Entonces, sin embargo, si pudiéramos escucharnos un poquito internamente, sin guiarnos por todo el mundo exterior, por las reglas, por las pautas, por lo que tenemos fijado, podríamos llegar a ver que quizás ese chico tenga un talento impresionante para un deporte, para una actividad artística, y no lo tenga curricularmente. No significa que no haga el colegio, por ejemplo. No, significa que no debemos exigirle algo que no puede llegar, o que no puede alcanzar. O sea, ser nosotros como padres responsables de no tratar de vivir a nuestros hijos a través de nuestro pensamiento. Y porque en definitiva, todo lo que es fantasías, ilusiones, la perfección, la imperfección, los cuestionamientos, la culpa, y todo lo que queramos agregar en todo aquello que nos guía en eso que creemos que es educar,
no dejan de ser pensamientos que nosotros validamos, pensamientos que damos por ciertos y que a nuestro entender deben ser así. Todo esto, digo, del tema de los chicos y el entendimiento con los chicos, se hace mucho más difícil cuando además el chico no responde como quisiéramos, y surgen, por ejemplo, dificultades de aprendizajes, de déficit de atención, de dislexia, y cualquier otro tipo de dificultad que afecte lo que tiene que ver el área, sobre todo académica. Porque ningún padre, por ejemplo, o muy pocos padres son los que se preocupan porque el chico no corra, no haga gimnasia, o no le gusta el deporte, o no sé qué, pero sí nos preocupamos como padres que rindan en el colegio, ¿no? Y bueno, las dificultades de aprendizaje, un poquito como para dar una visión global de qué es cada cosa, las dificultades de aprendizaje es como un término global que se utiliza para referirse a un grupo de trastornos que se manifiestan en las dificultades que son significativas, sí, en la adquisición de la escucha, del habla, de la lectura, de la escritura, del razonamiento de las habilidades matemáticas. Es como un término global que engloba como muchos trastornos. El déficit de atención, por su parte, es un trastorno del neurodesarrollo que es de origen neurobiológico. El patrón persistente es la interacción o la hiperactividad e impulsividad, y interfiere en el grado de funcionalidad del individuo, o sea, le afecta al individuo en su cotidianeidad. Es un chico que no puede prestar atención, que no puede estar concentrado, que no puede estar atento a la consigna que se está dando, ya sea en su hogar o en su ámbito académico. Incluso este tipo de trastornos interfieren en todo lo que es la vida cotidiana del chico, porque es un chico que tiende a ser desordenado, es un chico que tiende a, incluso puede terminar siendo antisocial, porque le cuesta el integrarse, el adaptarse, el atender consignas, el mantenerse, de repente está en una conversación, ¿no? Y la dislexia es un trastorno específico de aprendizaje de la lectoescritura. Es de carácter persistente y no se manifiesta ni a nivel físico, ni a nivel psíquico, ni a nivel sociocultural. En realidad parece que derivara de una alteración del neurodesarrollo que también dificulta su integración normal a todo lo que tiene que ver el ámbito académico, ¿no? Y bueno, cuando nos chocamos como padres con esto, de lo que tiene que ver con estas dificultades o con estos problemas de adaptación del niño, nos empezamos a preocupar por el rendimiento académico, por cómo va, y lo primero que hacemos es buscar diagnósticos, que está perfecto. Tratamos de integrarlos a tratamientos, esto, lo otro, pero creo que muy pocas veces, como padres, en ese caos que se va transformando en nuestra vida, vemos al chico en su totalidad. O sea, le vemos su parte emocional. Creemos que con buscar el diagnóstico y hacer un tratamiento específico para, por ejemplo, la hiperactividad, para la dislexia, ya está. Y no miramos como al chico en su totalidad, que a ese chico le cuesta integrarse a un mundo que no está diseñado para ellos. Porque el chico sigue yendo al mismo colegio con las mismas dificultades. El chico sigue teniendo las mismas exigencias con las mismas dificultades. Para ellos es, por ejemplo, un esfuerzo prestar atención. Es un esfuerzo complacer a los padres, complacer a los maestros, complacer a los compañeros. Es un esfuerzo cumplir con todas las exigencias que ese chico tiene. Que como padres muchas veces ni siquiera nos damos cuenta del esfuerzo que ellos hacen para integrarse a ese mundo, para integrarse
a vivir lo que podríamos decir normalmente. Esto deriva en que con el tiempo el chico ve afectada su autoestima. El concepto que él tiene de sí mismo comienza a ser negativo, cada vez más negativo. ¿Por qué? Porque si no me aceptan, no puedo, no llego, no hago, o sea, no me quieren, o sea, como que cada vez se va agrandando más, no valgo nada, no sirvo para nada. Un chico con déficit de atención es muy común, después de padecerlo mucho tiempo, es el no valgo nada, o el mejor no voy porque no puedo, o no voy porque todos se ríen de mí, o no voy porque, entonces empieza como a retraerse, y termina hasta siendo como antisocial. Y el entorno y el mundo exterior los cuestiona y los desvaloriza demasiado, y los chicos lo creen, ¿no? Porque además, convengamos que estamos inmersos en un mundo de competencia, estamos inmersos en un mundo de discriminación, y estamos inmersos en un mundo donde lo diferente no encaja, donde aquello diferente es síntoma de burla, síntoma de agravio, o sea, genera rechazo, porque obviamente como adultos vamos formando ese mundo, porque el niño de por sí no discrimina, el niño de por sí no, o sea, discrimina porque nosotros le enseñamos a discriminar, o porque nosotros no le enseñamos lo que es la inclusión, no le enseñamos lo que es la igualdad, ¿no? De que todos somos iguales, con talentos diferentes, pero todos somos iguales, con diferentes fortalezas, con diferentes virtudes, pero, o sea, no nos diferenciamos el uno del otro porque tú seas rubia y yo morocha, o porque tú seas más baja y yo más alta, o no sé. Entonces, es como que todo eso hace que, a la larga, toda esa falta de entendimiento como padres, ya sea con un chico que no presenta las dificultades que para nosotros, para nuestro pensamiento, podrían ser dificultades, o ya sea esos chicos que sí presentan determinadas dificultades reales, como padres debemos tener muy claro que debemos guiarnos, sí, por manuales, sí, por recetas, por todo lo que querramos, pero que eso no nos va a asegurar absolutamente nada. No nos va a asegurar que el camino que vamos a seguir con ese chico sea el adecuado. Primero, porque primero, para eso debemos saber cuál es el camino adecuado, ¿no? Porque no deja de ser un pensamiento que estamos generando, que yo quiero que mi hijo camine por este lado, ¿no? O sea, no deja de ser un pensamiento el decir, yo quiero que mi hijo, por ejemplo, cuando sea grande, sea abogado. O sea, no estoy pensando, nada. Si para mí ese es el camino, perfecto. Pero no significa que eso sea real, ni que sea válido, ni que tenga sustento o validez alguna para que el chico efectivamente siga ese camino, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que en definitiva lo que está bueno es que deberíamos guiarnos como padre primero y antes que todo por nuestra sabiduría. Por nuestra sabiduría, por lo que nosotros realmente sentimos como en el corazón, ¿no? Aquello que nos viene de más allá de uno mismo, ¿no? Y no guiarnos por ese pensamiento que nos dice que debiera seguir tal o cual camino ese chico. Porque la sabiduría es la que nos va a dar esa claridad necesaria para acompañar a nuestros hijos en el bienestar. O sea, no va a ser no va a ser ni el manual, ni lo que creemos que pudieran llegar a ser, ni
ni cómo pensamos que podrían ser de grandes, ni nada, porque quizás yo prefiera así que mi hijo cuando sea grande sea abogado. Pero yo me pregunto, él, como abogado, cuando sea grande, quizás lo logra, ¿será feliz? ¿Vivirá en bienestar? Porque también pasa que muchas veces ni siquiera nos planteamos eso. Ni siquiera nos planteamos cuando decimos, quiero que mi hijo sea o haga o vaya por tal camino, si en realidad a él eso le va a dar bienestar. ¿No? Porque quizá a mí sí me la dé, porque yo dentro de mi pensamiento voy a vivir feliz con mi hijo abogado, me colgaré el título de abogado de mi hijo y bueno, no me preocuparé por lo que sea de él, pero la realidad es que el guiarles el ver que todo eso es importante para ellos es demasiado relativo. Entonces, en cierta forma, el elegir o el ver en cada paso que voy dando qué es lo que creo que debiera ser de mis hijos, no es, o sea, es mi pensamiento. Es lo que de repente yo creo que podría ser, pero ni siquiera me estoy acercando realmente a mi hijo, ni siquiera lo estoy viendo a él. Estoy viendo lo que es el resultado de lo que yo pienso que él debiera ser de su vida, ¿no? Entonces, creo que, por lo tanto, la conclusión más grande que podemos dejar es que es verdad que los chicos siguen nuestros pasos. Es verdad que nosotros somos su ejemplo. Pero en la medida que los dejemos en libertad para que ellos puedan explorar su propia sabiduría, que no contaminemos su mente con nuestros pensamientos, su mente está fresca, su mente es mucho más libre que la nuestra. El chico, como decía antes, como que no discrimina, no siente orgullo, hay un montón de cosas. Por ejemplo, un niño se puede pelear con otro y esa pelea dura 5 minutos. En los 5 minutos están jugando nada, están jugando juntos como si no hubiera pasado nada. ¿Y eso por qué? Porque el chico no tiene orgullo, el chico no tiene ese orgullo del adulto, que yo si me peleo, entonces esa pelea la llevo a todos los ámbitos, a todos los planos de la vida, y no te hablo nunca más, y me enojo de por vida, y no sé qué más. Porque el orgullo pesa de repente mucho más que, que de repente un cariño, que de repente un montón de cosas. Bueno, la prueba está que cuántos hermanos se pelean, cuántos padres e hijos se pelean de adultos, y cuántas cosas más pasan. Y eso es porque su mente es fresca, no tiene pensamientos así como los nuestros de que todo es como mucho más dramático. Y no transmitirles nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras frustraciones, nuestros fracasos, que porque a mí me haya ido mal, en una forma de decir, el que yo considere que a mí me haya ido mal, no significa que yo tengo que transmitirle a él que le tiene que ir mal, ¿no? El que yo me haya quemado con leche, como se dice comúnmente, no significa que yo le tenga que transmitir a él que no se acerque a la leche porque la leche quema. Entonces, en la medida que nosotros los dejemos libres para explorar su sabiduría, para que ellos hagan su camino, sí que los acompañemos de la mano, sí que estemos al lado de ellos, sí que sepan que tienen un soporte, un sustento atrás, pero no como vivir por ellos. Ahí yo creo que le vamos a estar dando la mejor herramienta para que ellos vivan en bienestar. No importa las dificultades que puedan tener, ya sean físicas, ya sean de aprendizaje, de déficit de atención, un montón de dificultades que puedan tener, pero sí sabiendo que nosotros esas herramientas se las vamos a dar igual.
Yo creo que esta es como la mejor conclusión, lo mejor que podemos hacer por nuestros chicos. El darles la libertad de que exploren su sabiduría, de que sepan que tienen nuestro apoyo, pero que son ellos, que nosotros no vamos a vivir sus vidas, vamos a vivir a través de ellos, y que ni siquiera vamos a vivir por ellos, porque ellos tienen que vivir por ellos, que nosotros como padres vamos a vivir por nosotros, y ellos son parte de nuestra vida, quizá lo más importante, pero que cada uno va a vivir por sí mismo. Creo que va por ahí. Qué bonito, Daniela, de verdad que qué lindo escuchar esto. Me encanta porque digamos que parte de eso lo vivimos todos los padres, y de verdad que es un aporte súper valiosísimo que estás dando y aportando para nosotros mismos, porque nosotros como coaches también somos padres. Definitivamente, digamos que mi forma de ver las cosas, y en mi opinión, digamos que todo radica también, como tú dices, pues en un entendimiento, y un entendimiento que no tenemos porque no nos dieron. Y digamos que eso es de generaciones en generaciones, pues sin ánimos de juzgar ni de culpar tampoco a nuestros padres, porque de eso no se trata. Ellos tampoco pues lo tenían. Y nadie puede dar lo que no ha recibido. Yo particularmente pienso que el autoconocimiento y el entendimiento de todo esto hace la diferencia. Sin dudas. Sí, y parte también, que parte de mi tema, desde el nacimiento, desde el afecto, desde ese amor, desde ese más allá del amor del que tú hablas, ¿no? De quitarse los condicionamientos, de quitarse las creencias, de quitarse las expectativas, las preferencias, el yo quería, o yo quiero, o él debería, o tú, o sea, el control, diría yo. Sí. Yo me identifico tanto en un antes y un después con todo esto, porque yo era así. Yo quería que, no solo con mis hijos, porque también puedo decirlo con mi esposo, con mis compañeros de trabajo, con todo. Y a veces, bueno, y lo rico y lo bonito es que ahora con este entendimiento, este conocimiento y todo esto que está pasando en mi vida, es que me doy cuenta de que es un hábito creado, ¿no? Totalmente. Pero definitivamente hay que dejarlos ser a ellos y que ellos también encuentren su sabiduría interna. Y que nosotros como padres, porque digamos, por ejemplo, en mi caso, mi hijo tiene 21 años, y ayer reflexionaba que, wow, tengo que ir a abrazarlo, tengo que ir a besarlo, tengo como un mes que no lo hago, porque él es así como retraído, ¿no? Entonces, a mí particularmente me cuesta. Pero partiendo desde ese aquí adentro, no pensando en su reacción, porque a veces reaccionan, uy, mami, porque es grande, ¿no? Pero no importa, yo a veces lo agarro y lo apapucho y él reacciona, pero es hacerlo, no importa. El gesto es ese, ¿no? Que te salga del corazón y te salga de adentro sin pensar en que va a reaccionar o que va a decir. Sí. Entonces, es eso, ¿no? Partir de adentro. Sin expectativa, sin debería, sin yo quiero que sea. Yo, como en estos días decía, los planes que yo tenía para mi hijo no son los que está ahorita viviendo. No. ¿Quién soy yo para tener planes para él? Sí. ¿Entiendes? Pero todos los generamos. Todos generamos los planes y además es hasta inevitable. Es hasta inevitable decir o pensar o incluso darse cuenta después que esperábamos determinada cosa. ¿No? Y que ese chico debiera haber seguido, haber hecho determinada cosa y no lo que hace, o debiera haber respondido de determinada manera y no como responde. O sea, es como esencial en el ser humano, ¿no?
porque el generar expectativas las generamos desde el vamos. Como tú decís, con todo el mundo, con la situación, o sea, con todo el mundo, pero con las situaciones también, con cada paso que damos o cada cosa que hacemos, ¿no? Uno hasta va a ver una película y se sienta en el cine y tiene expectativas de eso que se le va a presentar adelante. Entonces, uno sale del cine y dice, me encantó, me desilusionó. ¿Qué es lo que me encantó o que me desilusionó? Nada, la expectativa que yo tenía puesta en esa película. ¿Se entiende? Así es. Y como ser humano también, sobre los seres humanos generamos expectativas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, porque hasta con un desconocido, como por ejemplo el ejemplo del cine, cuando nosotros nos sentamos a ver un actor, determinado actor en la pantalla y no sé qué en la película, y entonces uno mira toda la película y cuando sale y dice, me decepcionó la actuación, me decepcionó este hombre, o esta mujer, o este actor. ¿Qué fue lo que me decepcionó? La expectativa que yo puse en ese actor porque en la anterior me gustó, o porque es un actor de nombre, de renombre o lo que fuera, ¿no? Pero en realidad, como ser humano, no sé, ni me decepcionó ni no me decepcionó, porque no lo conozco, ¿no? Entonces, claro, ¿se entiende? Entonces, no, y es capaz que haya ganado el premio Nobel, el premio claramente. Oscar, o eso, Sí. y nosotros somos los que creamos la experiencia. Por eso, claramente. Entonces, en definitiva, con nuestros hijos es lo mismo. Me decepcionó, por ejemplo, esperaba que mi hijo fuera abogado y en realidad se dedica a hacer surf en las playas de no sé dónde. Me decepcionó mi hijo. No me decepcionó mi hijo. Yo a mi hijo no lo conozco. O sea, yo conozco a mi hijo, el abogado, en mi mente. Yo a ese que agarró la tabla de surf y se fue a vivir su experiencia de vida con su tabla de surf, no lo conozco. ¿Se entiende? Porque yo viví mi hijo a través de mis pensamientos, de ese abogado que no fue. O sea, es la misma situación que el actor, ¿no? Es exactamente lo mismo, es la misma lejanía, tanto el actor como mi hijo, en las dos situaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que yo al actor nunca lo tuve en cuerpo presente, a mi hijo sí, y todavía tuve la incapacidad de poder observarlo, de poder mirarlo, de poder conocerlo, de poder entenderlo. Ok, Daniela, así como para darle una luz a las personas que nos están viendo ahora, ya les has dado luz, ¿no? Pero quizás en este mundo en el que vivimos, con este corre-corre, este estrés y todo lo que ya sabemos, este mundo tan hostil, como le dicen, todos casi siempre buscamos un cómo. O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se come eso? Sí, está muy bonito todo lo que tú dices, pero ¿cómo se come eso? Siempre vamos a buscar un cómo. Y bueno, tú y yo lo sabemos, pero me gustaría pues que digamos, le dedicaras a las personas que están escuchando esto, cómo podemos vivir en bienestar, cómo podemos tener este vínculo con estos hijos que de alguna manera, no importa la edad que tengan, 7, 10, 15, 18, 21, 28, 30, que ya el transcurso de la vida hemos creado nosotros en la mente y ellos también han creado cosas, pero que nunca es tarde para vivir en bienestar y sí, más allá del amor. Creo que no hay secretos. Creo que el cómo pasa por el, primero que nada, buscar uno consigo mismo el bienestar. O sea, saber que todo aquello que yo creo del otro, o creo, no solo que creo como creencia, sino que creo como imaginación, como pensamiento, es justamente pensamiento. Que yo tengo que encontrarme con ese otro ser, con mi hijo, que no deja de ser otro ser, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, decimos otra persona y diferencio a mi hijo. No, tengo que empezar a validar que mi hijo es otra persona, ¿no? Tengo que empezar a validar que él es otro ser. Y a partir de ahí puedo lograr entendimiento
en verlo a él, a él de verdad, ¿no? A ver a ese ser que tiene sus ideas propias, tiene sus preferencias, sus gustos y hace su camino. Y a partir de ese ver al otro tal cual es, voy a lograr ese entendimiento para conmigo y para con el otro. Voy a lograr encontrar ese bienestar. Y a su vez, él también le voy a brindar bienestar a él. Porque en la medida que un chico se sienta seguro en lo más íntimo que tiene, que es su ámbito familiar, va a encontrar seguridad para comerse al mundo. Así es, así es. De Digo, acuerdo contigo, creo que totalmente. tiene que ver con eso, ¿no? Con el sacar todo lo que tiene que ver con los velos que forman nuestro pensamiento, Así es. ¿no? Porque quizás estamos viviendo con ese otro ser que es mi hijo, pero quizás es más lejano que cualquier actor de Hollywood que Sí, consideremos estrella. Quizás totalmente. tengamos más cerca a un actor que a mi hijo, porque el Totalmente. vivir juntos o el estar de cuerpo presente no nos asegura que realmente nos conozcamos. Sí, hay algo que a mí me impactó muchísimo en todo este aprendizaje, que es el padre presente ausente. Mm. Suena paradójico, pero es justamente lo Sí, que tú acabas de decir, ¿no? El padre que provee, el padre que, bueno, que quieres, el iPad, la computadora, la bicicleta, hasta carros último sí. modelo le compran. Yo resido aquí en los Estados Unidos, en Miami, que es un país de mucho consumismo, de mucha publicidad, de mucho tener. O Mm. sea, de tener Sí, sí, más sí, que del sí. ser. Entonces la gente vive en la rutina, en el trabajo, en el tiempo, y me impresiona, pero muchísimo, muchísimo, lo veo mucho con mis hijos, con los amiguitos de mis hijos, en que se olvidan de los hijos desde el amor Mm. y se enfocan en lo de afuera Sí. y se le olvida es el amor. Y definitivamente, porque hasta estudios realizados hay en relación al afecto que es el primer amor. Sí. Ese es el primer amor cuando los hijos nacen. Mm. La primera manifestación de amor, ¿no? Porque hay muchos tipos de manifestaciones. Y ese afecto se trata de eso que tú dices, ¿no? De valorarlo, de aceptarlo tal y cual como son, de darles el amor incondicional como madre. Mm. Y todo eso pues genera confianza en el niño. Entonces va creciendo con confianza, con seguridad, con amor, pero a medida que nosotros mismos empezamos a condicionarlo, inclusive a ponerle la palabra, no hagas esto, no hagas aquello, Mm. esto no se puede, esto. Entonces ahí comienza él a validar cosas en su mente y que aunado a lo que nosotros tenemos validado, Sí, entonces sí, se sí. hace como una bola que, wow, pero sí. Pero aparte creo que cuando uno logra como ese entendimiento, logra como ese equilibrio Correcto. entre lo que me está pasando y lo que creo que me está pasando, o sea, cuando uno logra ver que lo que creo que me está pasando es mi pensamiento y lo que me está pasando es la circunstancia que me está pasando, que cuando uno logra ver y entender eso es cuando realmente puede acompañarlos y apoyarlos. Sí, bueno, básicamente es el entendimiento que, que, que nosotros como padres tenemos que buscar, pues si no lo tenemos, tenemos que buscar. Sin dudas. Sí. Está bien, bonita. Bueno, mira qué lindo, de verdad, qué tema tan hermoso. Yo sé que también es un tema pues largo, 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 largo. Pudiéramos estar aquí cualquier cantidad de tiempo. De verdad que no sé si quieres, digamos, decirle a la gente que nos estás viendo ahora, o no sé si quieren, no, por favor, dile a las personas que nos están viendo, que porque en la parte de abajo de este video vamos a tener todo tu background y todos tus contactos. Y bueno, para que te pongas a disposición de ellos
dónde contactarte, cómo contactarte, cuál es tu labor, cómo quisieras acompañarlos a ellos, como dices tú, en un caminar de la felicidad. Sí, bueno, mi mail es Daniela Boschi, todo junto, coach@gmail.com. Skype, Daniela Boschi 1, o sea, Daniela Boschi como mi apellido 1, y en el Facebook me pueden ubicar por Daniela Boschi, Coach Daniela Boschi en la página, y bueno, y estoy a las órdenes. Yo me ofrezco acompañarlos en todo lo que tiene que ver justamente el vínculo padres-hijos, cuando uno siente que no puede o no encuentra la forma o el camino de conocer a su hijo, de encontrar a su hijo, de acercarse. También el apoyo importante en el caso de los padres, sobre todo de chicos con déficit de atención, con dificultades de aprendizaje, con dislexia, todo lo que tiene que ver con trastornos de aprendizaje, sobre todo. El apoyo a padres que creo que es sin importante, fundamental, justamente para abarcar todo aquello que no abarca de repente un tratamiento convencional para el chico, ¿no? O sea, porque el tratamiento convencional correctamente se enfoca en lo que tiene que ver el trastorno concreto del chico y apoyarlo a salir adelante. Pero hay todo un ámbito, un aspecto de la vida de ese chico, el cual no, de repente el padre mismo no encuentra un soporte, no encuentra un apoyo, o el apoyo que se le da no siente que le alcance para poder apoyar a ese hijo. O sea, básicamente es eso, digo, y a los chicos en particular, sobre todo adolescentes en lo que tiene que ver con la elección vocacional, con la orientación vocacional, y con cuando el chico realmente no sabe qué hacer, porque es muy normal que un adolescente sienta confusión, sienta dudas, porque básicamente es un periodo que se trata de eso, ¿no? Pero en particular lo que tiene que ver con dudas profundas, como es la orientación vocacional, como es la orientación de su vida, como es el no saber cómo encajar en este mundo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los trastornos sociales del adolescente, ¿no? Todo eso de que el adolescente muchas veces no encuentra su espacio o su lugar en el mundo, pueden encontrar un apoyo importante. Okay. Qué bueno, Daniela. De todas maneras, bien importante eso, ¿no? Eso porque el hecho de tener una ayuda bajo para ese tipo de, entre comillas, trastorno, es bien, bien importante. Yo recuerdo que padecí eso conmigo durante 3, 4 años, pero bueno, ya eso es pasado, ¿no? Pero es bien lindo poder conseguir personas como tú que nos puedan ayudar a los padres. Bueno, Daniela, de verdad que muchísimas gracias por tu aporte, enriquecedor totalmente, muy humanístico, muy hermoso, muy bello. Gracias, te damos nuevamente por tu participación en esta cumbre. Gracias por darnos ese pedacito de tiempo y ese pedazote de corazón. No, gracias a ustedes por la invitación y es un gusto acompañarlos. Gracias, feliz tarde. Bye. Bueno, para bye. todos. Gracias.